en éxitos. Bien, vamos a tocar este tema, lo vamos a desarrollar con una especialista, con una abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, experta en materia migratoria, con Lublanc Prieto, quien ya está en línea. Pongo en contexto. El gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconductos para los 6 opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el pasado 26 de marzo, según informó este miércoles el chavismo. Leo del nacional.com, cito parte de lo que fueron las palabras del primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Dijo: no nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela, negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria. Los refugiados son Pedro Uruchurtu, coordinador internacional de 20 Venezuela; Magali Meda, jefa de campaña de María Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de VV; Omar González, exdiputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando de campaña de VV; y el exministro Fernando Martínez Mótola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática. Y bueno, las declaraciones las dio en el programa semanal Con el Mazo Dando Cabello, quien rechazó la presión dijo presión alguna por parte del gobierno de Javier Milei, a quien llamó fascista y cobarde. Ahí me detengo, porque lo que vamos a evaluar básicamente es el punto de vista técnico, desde el punto de vista incluso legal, cuál es el protocolo para la emisión y el control también de los salvoconductos, cuando corresponde dar un salvoconducto y hasta qué punto puede ser una medida unilateral, ¿no? Si están los gobiernos obligados a emitirlo o no. Bienvenida, buenas tardes, Lublanc. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. A ti, gracias por estar estos minutos para entender cómo procede un salvoconducto, porque además hay diferentes modalidades de salvoconductos también. Cuando, por ejemplo, no se tiene un papel en regla, ¿no? Para poder moverse de un país a otro con urgencia, por alguna razón, por ejemplo, hasta de asunto personal, de salud, los gobiernos pueden emitir salvoconductos y eso se respeta en ese tránsito, ¿no? Entre aduanas. Pero, bueno, me gustaría conocer justamente cuál es el criterio para otorgar un salvoconducto, hasta qué punto es una medida o puede ser, digamos, una medida política, o está absolutamente ligada a las normas internacionales del derecho. Bueno, dentro de este proceso a nivel jurídico sí existe una figura específica de salvoconducto y existen diferentes condiciones de acuerdo al estado que sea el otorgante del salvoconducto. Estos son políticas migratorias del país como tal, y el país tiene toda la potestad y la autonomía y la discrecionalidad de poderlo otorgar o no. Uh-huh. Hay estándares internacionales dentro de procesos humanitarios o procesos de solicitud de refugio, de condición de refugio o asilo político, que existen unas condiciones especiales donde el Estado que acoge, que es, vamos a decir, el segundo país donde va a ser acogida la persona, pudiese proteger, pero sí importa o es expresamente a nivel ya autónomo y a nivel discrecional que el Estado otorgante del salvoconducto sea el que otorgue ese salvoconducto para que la persona pueda salir del país. En este caso es muy excepcional porque es que la persona está solicitando una protección de un tercer país, o mejor dicho, un segundo país, dentro de su estado, de su mismo estado o su estado de origen. Y eso es un proceso muy excepcional porque si interviene es la jurisdicción del país en donde se encuentra la persona. E incluso la misma embajada es la que tiene que solicitar ese proceso. A nivel jurídico tiene que mediar un proceso diplomático y de estándares a nivel diplomático para poder darse por ejecutivo ese proceso. Entonces sí prela, porque si vamos a otros procesos de salvoconducto, desde un tema de salud, tema humanitario, las personas lo pueden solicitar previamente en los estados a donde están siendo acogidos. Pero en este caso es intrínsecamente es el estado de origen porque está dentro, la embajada está dentro de una concesión que establece ese estado. Claro, básicamente es un salvoconducto para dejar que esas personas que están refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas puedan salir de la embajada, de ese territorio de Argentina,
salir del país y poder ir en este caso a ese país escogido, Argentina, que estaría dándoles quizás, ¿no?, la protección. La protección. Ajá. Exactamente, porque aquí no media la decisión por parte del Estado de Argentina, sino porque el Estado argentino puede evaluar y tiene su proceso para evaluar la solicitud de condición de refugio o asilo O que asilo. se acoja cada solicitante y hace su evaluación y su proceso. Y ellos sí, bajo los estándares internacionales, todo Estado tiene que procurar la protección de un solicitante sin tener la percepción de que está diciendo o cumple o no con los requisitos. ¿Por qué? Porque ya solamente con que la persona se considere refugiada ya es un hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la persona tiene un temor fundado. Eso ante los estándares internacionales está establecido así, pero el detalle es que cuando hay un tercer proceso que es en que se necesita un salvoconducto para que pueda salir del país y lo está solicitando dentro de tu país de origen en otro territorio, ya sí conlleva es el derecho que tiene todo Estado de autonomía y de discrecionalidad para poder otorgarlo o no. Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿cuántas modalidades de salvoconducto hay? Depende de cada país de origen. Por ejemplo, en Venezuela hay 6 modalidades, pero también depende de las solicitudes y del contexto en que conlleve la solicitud. Puede ser a nivel, como les decía, humanitario, que una persona tiene que durar más tiempo en el país porque necesita una atención específica de salud. Uh-huh. Procesos de temporalidad porque dentro de ese país hay un familiar que lo invitó a ser visitante turista y quiere más tiempo para poder estar con él, puede solicitarlo. Si una persona está cuidando a un enfermo, un familiar enfermo, y necesita más tiempo para poder cuidarlo también, o acompañarle en un proceso de salud. Hay diferentes tipos de formas de salvoconducto que puede otorgar el Estado al que se le solicita el salvoconducto de esa manera. Claro. Y es, como les digo, bajo estándares internos, porque son normativas migratorias internas de cada país, muy autónomas e intrínsecas. Sí hay sobre estas normativas los estándares internacionales y el marco de protección internacional, pero debemos tener claridad que bajo también los estándares internacionales prevé los temas diplomáticos y los procesos de asilo que ya conlleva la autorización por parte de un Estado. Entiendo. Agradecidísimos por esta explicación que nos ha dado como especialista justamente en Derecho Internacional, además especialista en Derechos Humanos, experta en materia migratoria, abogada, Lublanc Prieto, hablando del tema del otorgamiento de salvoconductos, el protocolo justamente para su emisión, los tipos de salvoconducto y bueno, esa discrecionalidad que corresponde a los gobiernos, ¿no?, de otorgarlo o no. Y a propósito de esta medida de que el gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconducto para los 6 opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. De hecho, ya para terminar, señora Prieto, hay cantidad de historias, ¿no?, de personas que se refugian en el territorio de otro país, ¿no?, en el país de origen, en este caso, por ejemplo, las embajadas, y pasan años ahí, ¿no?, por justamente no poder conseguir ese permiso especial, ese salvoconducto para moverse de esa sede a el país que le está dando la protección. Así es, en el mundo Muchos hay casos. muchos solicitantes hoy en día de refugio y de asilo y lamentablemente siempre dependen de ese país de origen y lamentablemente por temas ya que sobrepasan a la autonomía del Estado, su decisión tienen que prever y pueden durar 15, 10, hasta 20 años Sí. en una embajada en espera de ese salvoconducto Sí, y sí, sí, esa sí, decisión final. hay muchas historias así exactamente y en nuestro país también. Gracias una vez Así más por es. haber estado con nosotros. Lublanc Prieto, abogada, 1:43. Vamos con música y en breve regresaremos para el segundo tema también interesante y que espero que a ustedes les sea útil con un especialista como es Abel Saraiva, psicólogo, coordinadora junto de SECODAP, pues bastante que maneja estos temas de la crianza, de ese rol de padre en el que, bueno, muchas veces uno no sabe si hasta qué punto puede o no ser amigo de los hijos. Lo vamos a hablar con él en breve. Carlos Baute